del lunes 27 de octubre, dos días después de la manifestación, de la gran manifestación de pensionistas de todo el Estado español en Madrid, sobre la que ahora después hablaremos primero del desarrollo y también hablaremos de las motivaciones, de cuáles son las causas y los motivos para que exista la necesidad de movilizarse y manifestarse en Madrid. También, si es el día después de una gran manifestación importante que nos afecta mucho a nosotros como andaluces, de una gran manifestación que hubo ayer en en Sevilla, por la sanidad pública andaluza, en concreto por el fallo y el problema detectado que ha saltado en los cribados del cáncer de mama. Antes de nada, lo que sí vamos a hacer es recordar cosas que tenemos pendientes. Si todavía hay alguien que no ha firmado para exigir que se cumpla la auditoría, que tenemos que llevar la firma a Madrid, al Parlamento, luego haremos un acto para llevarla al Parlamento para exigir el cumplimiento, que sepa que estamos todavía recogiendo firmas. Vamos a terminar la campaña pronto, pero todavía no hemos terminado la campaña, estamos recogiendo firmas. Si todavía hay alguien que no, que se pase ahora y firme por Juan. Y recordar también, tenemos la lotería de la plataforma de pensionistas. El precio son 22 euros, 2 euros de donativo que se emplea en los gastos de la plataforma de pensionistas Linares, y se emplea 1 euro y otro euro en mandar a los gastos del movimiento de pensionistas de Andalucía, el MAP. Si alguien no tiene lotería y quiere, que nos pida también, se la pida a Juan o nos pida a nosotros. Pues bien, entrando en materia. El sábado bueno, me recuerda Juan una cosa y vale, lo hacemos así, es mejor. Recordar que con motivo de los problemas sanitarios, con motivo de las quejas por el deterioro del sistema sanitario público andaluz, estamos organizando, se ha organizado ya, una manifestación en todas las capitales andaluzas el domingo día 9, este domingo próximo no, el siguiente. Desde la plataforma de pensionistas de Linares vamos a procurar acudir con el máximo de número de personas posible. Vamos a poner, como en otras ocasiones, vamos a poner los coches particulares. Quien pueda nos debe de decir, el lunes que viene como máximo, que diga, mira, yo tengo intención de ir y puedo llevar mi coche. Se va a subvencionar desde la plataforma. El motivo de poner los coches es doble, lo explico. El motivo de poner los coches es doble. El precio de un autobús, ya lo hemos comprobado en otras veces, lo hemos tocado, lo hemos tratado en otras ocasiones, baja muy poco, por ejemplo, el precio de un autobús para ir a Jaén, baja muy poco del precio del autobús que hicimos el sábado para ir a Madrid. Y luego corre el riesgo, si no lo llena, tiene un coste innecesario, a lo mejor para ir 25 personas. Cuando para ir 25 personas con 5 o 6 coches vamos, la plataforma lo subvenciona, sale 4 o 5 veces más económico, lo subvenciona, vamos y venimos en nuestro coche a la hora que queremos y por supuesto sale más económico. Ya lo tenemos comprobado en otras ocasiones que para manifestaciones en Jaén nos conviene organizarnos entre nosotros. Entonces, la manifestación es a las 12 de la mañana, sale a las 12 de la mañana de la delegación del gobierno y acaba en la Plaza Santa María, la plaza del Ayuntamiento y la Catedral, y sale desde la delegación del gobierno. Saldremos, por lo tanto nosotros saldremos aquí con los coches, saldremos a las 10:30, saldremos de aquí, quedamos en Santa Margarita. Ya digo, si alguien ya tiene claro que va a venir, aunque no disponga de coche, que se apunte. Si todavía no lo tiene claro, el lunes próximo, que se apunte. Y el que pueda disponer de coche, que diga, yo me apunto y además puedo llevar mi coche. Y entonces ya con esa lista vamos acoplando gente en los coches, ¿de acuerdo? Eso por un lado.
Me lo recordaba Juan, dice, recuérdalo al principio para que lo tengamos claro porque está muy próximo. Dentro de 2 semanas y, por ejemplo, concentración aquí, solo nos queda la del lunes próximo. Por un lado, retomando otra vez lo de la manifestación. Mirad, la manifestación en Madrid solo puede congratularnos por una cosa. Congratularnos de que movimientos de personas como nosotros, pensionistas de todo el Estado, sigan movilizándose por una causa común, por una causa de las más dignas y de las más justas que han surgido en los movimientos sociales en los últimos años en España. Sigan movilizándose después de 8 años después de 8 años. Sigamos movilizándonos y que nos veamos en Madrid y que seamos capaces de ponernos de acuerdo, coordinarnos con las diferencias que hayan podido existir, que puedan existir, por territorio, por todo. Que nos coordinemos, personas de Andalucía, allí vimos personas de Galicia, personas de Euskadi, personas de Cataluña, del País Valenciano, de lugares. Fijaros que hay personas, nosotros dentro de lo que cabe no nos pilla mucha distancia desde Madrid. Hay personas que salieron a las 2 de la mañana en autobús para llegar a la manifestación de Madrid. Hay personas que venían desde Lugo, desde el Ferrol, personas que venían de Bilbao, de San Sebastián, personas que venían de muy lejos. Que sigamos movilizándonos, que sigamos entendiendo que la coordinación, la unidad, la movilización conjunta puede obtener resultados, es justa, es muy justa, es necesario seguir, pero que además obtiene resultados y está demostrado que obtiene resultados. Y los resultados los dejaba para la segunda parte, en esta que hablaba de las motivaciones. Fijaros, por un lado tenemos una ambivalencia que hemos debatido aquí en muchas ocasiones. Por un lado, ha servido para parar y bloquear recortes sociales, recortes en pensiones, que venían en forma de legislación, otras en forma de negociaciones previas para después trasladarlas a la negociación, que se iban a transformar y se iban a transformar en un recorte para las pensiones. Y muchas veces con las movilizaciones de los pensionistas han tenido que recoger cable, no han salido la legislación, por ejemplo, lesiva que recortaba. Y luego en el otro ámbito, en el ámbito de las reivindicaciones, en el ámbito reivindicativo, en estos 8 años, a pesar de que no se ha conseguido todo lo que pretendíamos, fijaros que, por ejemplo, se ha conseguido que las pensiones se revaloricen con el IPC y salgamos de la congelación en la que nos había metido el gobierno de Mariano Rajoy. Se ha conseguido que se aumenten mucho los ingresos de la seguridad social por la vía. Nosotros siempre hemos mantenido el sistema público de pensiones es sostenible y además el sistema público de pensiones todavía queda margen para aumentarlo por la vía de los ingresos. Nunca pensar como el recurso fácil y el recurso hacia el que se orientan unos que solo ven con las orejeras de los recortes, porque lo que tienen es unas intenciones ocultas de hacer negocio con las pensiones públicas. Hay margen, se abonan y se pagan en España mucho menos cotizaciones sociales que en otros países del entorno. Hay margen porque los salarios están muy bajos y subiendo, como se ha subido el salario mínimo interprofesional, ese margen se ha aprovechado, se cotiza más, los trabajadores cobran más, pero a su vez, la segunda parte, cotizan más, ingresan más dinero en la caja de la seguridad social. Hay margen con la reducción, si hubiesen reducido totalmente los recortes de la reforma laboral, pero con la reforma simplemente que se ha hecho, teniendo más trabajadores fijos, evitando la precariedad en la contratación, evitando la temporalidad en la contratación, teniendo trabajos estables, hay margen y son datos, los podemos consultar, tenemos 22 millones de personas cotizando en España. Hay margen, el sistema es sostenible, pero
los peligros son muchos. Decía, los que se ponen las anteojeras y no ven nada más que para un sitio, porque lo que hay que escarbar detrás a ver qué intereses, a ver si lo que tienen es un interés particular y no lo están diciendo desde la objetividad o desde la neutralidad, lo están diciendo guiados por sus intereses particulares. Los peligros existen, fijaros en este año, a primeros de año mismo, a primeros de año estuvo el peligro de que la ley, como bien decía yo antes, la ley que decía yo antes, que se consiguió cambiar para que las pensiones anualmente se revaloricen a primero de año con el IPC, para dar cumplimiento a esa ley, se metió un decreto en el Parlamento que tiene que ratificarlo. El Parlamento tiene que ratificarlo, ya acordáis, a primeros de enero. Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaron en contra. Y corría el peligro de, a pesar de que está recogido en ley, sean capaces de incumplir la propia ley que está aprobada en el Parlamento, su ley, sean capaces de incumplirla y no. Gracias a la movilización de los pensionistas, rápida de los pensionistas, movilización en todos sitios, en las instituciones y en las calles, estos tres partidos tuvieron que rebobinar, tuvieron que recoger cable pronto. Y no sé si 2 semanas después dieron entrada a otro nuevo decreto en el Parlamento que ya aprobaba la revalorización. Pero los peligros existen, los peligros si nos quedamos en casa, los peligros si las personas, la ciudadanía, los pensionistas no están movilizados, no están exigiendo, los peligros existen, los peligros existen. Por eso tiene mucha importancia y tenemos que sentirnos orgullosos, por lo menos así nos sentíamos las personas que pudimos asistir. Supongo que los que aquí no habéis podido asistir, pero habéis visto compartidos los vídeos, las informaciones que hemos enviado, que por cierto me decía Juan, ahora que lo diga, decía, ha tenido en la prensa, en lo que es la prensa, ha tenido una repercusión a medias, no quieren darnos mucha cancha a los medios de comunicación. Bueno, pues todos los que no han podido asistir, pero aquí lo han visto, supongo yo que nos sentimos orgullosos, decía, de ver gente de muchos lugares, juntos, coordinados, con objetivos comunes, diciendo, aquí estamos y vamos a seguir, y vamos a seguir estando, vamos a estar para conjurar los peligros, para conjurar los recortes que alguien pretenda hacer, y para seguir reivindicando y dando prioridades a las prioridades que nosotros establecemos de reivindicaciones del movimiento pensionista, que si bien no se pueden conseguir en un año, en 2, no hemos sido capaces de conseguirlo, no quiere decir que vamos a renunciar ni que se van a dejar de conseguir, ¿eh? Hay mejoras en pensiones mínimas, por ejemplo, que si no nos hubiéramos movilizado, no habían subido, por ejemplo, como llevan ya varios años subiendo, por encima de lo que suben el resto de las pensiones. ¿Alguien cree que eso hubiera sido posible si no hubiera existido la movilización del movimiento pensionista? No es todo lo que queremos, no es todo lo que queremos, pero ¿alguien cree que eso hubiera existido? Estamos convencidos de que no, estamos convencidos de que eso no hubiera existido. Por eso nos sentíamos orgullosos de ver allí a gente, ya digo, de Galicia, de Cataluña, gente incluso de Canarias, que por cierto se le olvidó a los organizadores mencionar la comunidad autónoma canaria y le tuvieron que dar un toque, oye, que también hemos venido desde Canarias. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos. Decía, he cogido esto porque quiero leerlo, porque es un relato, decía, claro que queda pendiente, nos queda pendiente todas esas reivindicaciones, que algunas se han conseguido, pero nos quedan pendientes reivindicaciones a las que aspiramos, a las que no renunciamos y por las que nos movilizábamos. Cuando hablábamos de las motivaciones por las que nos movilizamos este sábado en Madrid, quedan pendientes reivindicaciones que vamos a intentar seguir consiguiendo, que vamos a presionar para seguir consiguiendo. Como decía, con el doble trabajo que desde que este movimiento surgió venimos elaborando y venimos desarrollando. En las instituciones con convencimiento al gobierno, con convencimiento a los grupos parlamentarios, a quienes tienen que legislar, pero también con movilizaciones en la calle. Y vamos a seguir. Y decía, en este manifiesto que habíamos elaborado, en torno al cual estábamos unidos todos los movimientos pensionistas y por el cual nos manifestamos este sábado, citábamos
8 reivindicaciones, que no las únicas, pero le dábamos prioridad. 1. Pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional neto. Y que sea el 60% del salario medio en España, según está recogido en la Carta Social Europea. España es firmante de esa Carta Social Europea. Entonces, todavía el salario mínimo interprofesional no llega al 60% del salario medio, y es un compromiso que como España, un compromiso del Estado español como firmante de la Carta Social Europea. Todavía no llega, todavía hay que seguir elevando el salario mínimo interprofesional. Y las pensiones mínimas referenciadas al salario mínimo interprofesional, no al umbral de la pobreza, sino referenciadas al salario mínimo interprofesional. El objetivo es que sean el salario mínimo interprofesional neto porque los trabajadores activos tienen unos gastos que los pensionistas no tienen o no tenemos. Eso por un lado. Segundo, acabar de una vez con la escandalosa brecha de género en pensiones. Tercero, que se realice de una vez la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, dando cumplimiento a la ley de 2021 que la recogía. Cuarto, revalorización de las pensiones según el IPC real, compensando el 3,8% que se ha perdido en los últimos años. Quinto, cambio legislativo en la ley 2 de 2023, sustituyendo, antes lo había mencionado, sustituyendo el umbral de la pobreza como referencia para que sea el SMI en el cálculo de las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas. Sexto, y prohibición de las privatizaciones de los planes de pensiones de empleo. Las pensiones públicas no se privatizan a través de los convenios colectivos, constituyendo un plan privado, plan de empleo que lo llaman, que es un plan conjunto de la empresa. Los planes privados, individuales, están ahí, son un producto financiero que lleva mucho tiempo existiendo y es voluntario, y quien quiera que suscriba ese plan, no los planes de pensiones de empresa obligatorios. Jubilaciones anticipadas sin penalización con 40 o más años cotizados. Y el octavo, ni un euro que separe esta tendencia de aumentar hasta el 5% del PIB en gastos militares, que no se dedique ni un euro más en el aumento de gastos militares para poderlo dedicar a gastos sociales, pensiones, sanidad, dependencia, que no se destine, porque está claro, el 5% del PIB, el otro día hicimos el cálculo cuánto era, sobre 1.600.000, son, ¿cuánto era? 80.000 millones, sí, 80, el 5% del PIB son 80.000 millones de euros al año, es superior al presupuesto en enseñanza de toda España, y nuestro objetivo va a ser aumentar y cada año coger el compromiso, además es que es un compromiso, coger el compromiso de que cada año hay que destinar el 5% del PIB a gastos militares, a gastos en armamento. Está claro que eso va a ir en detrimento de gastos sociales, y pedimos y exigimos y vamos a seguir reivindicando en estas movilizaciones, todas las que hagamos, que no se aumente el gasto militar y que se destine a gastos sociales, y que no se destine a reducir prestaciones y servicios públicos. Pues bien, si queréis dejamos esto, y ahora en una segunda ocasión, en un segundo bloque, dejamos esto, debatimos lo que queramos, y en un segundo bloque hablamos de la manifestación de ayer de la sanidad, y de la que a continuación vamos a celebrar el día 9, de la manifestación ayer en las puertas y en la explanada del Palacio San Telmo, en la sanidad pública andaluza, y la que vamos a hacer en cada capital de provincia el día 9, el domingo día 9. Si alguien quiere hablar de la manifestación del sábado en Madrid, de la... Pepe, tienes que venirte. Estamos en vías de solución, Estamos en vías de solución de la megafonía. Buenos días a todos. Bueno, yo estuve en la manifestación, y lo primero que observé, que lamentablemente pues no me parece bien, es la repetición de
reivindicaciones, algunas de ellas que ya están en marcha. O sea, la actualización de las pensiones con el IPC fue una de las primeras medidas que tuvo el gobierno de España, ¿no? O sea que eso está ahí. Nunca me sale la palabra. La auditoría. Sí, eso es que... Y luego mezclar las cosas. Luego empezar a hablar que si de Netanyahu, que si tal. Yo soy estoy en un grupo en Úbeda de lucha por el tema de Gaza y tal. Pero no tocaba. Si estamos por las pensiones, nuestro mensaje tiene que ser un bloque único, porque al día siguiente, en otro sitio, hay una manifestación enorme sobre Gaza y tal, y esa es la que va a ocupar lo ese. Entonces nosotros hicimos una especie de ensalada rusa, y eso es lo que yo no entiendo. Luego el follón de los nacionalismos. Este cacao de nacionalismos que tenemos. Los vascos allí estuvieron con la bandera al viento, viéndonos pasar a todos, y luego se colocarían lo último, que nosotros ya estábamos hacía 3 horas en la Puerta del Sol, y yo no sé qué es lo que dirían, qué es lo que hablaban, porque iban calladitos. Los catalanes iban detrás de nosotros, pero bien se cuidaron de poner 30 metros entre nosotros y ellos para que no fuera a pensar que íbamos juntos en la manifestación. Estas cosas son absolutamente alucinantes. ¿Qué pasa? Pues que como siempre que nos manifestamos vamos con la misma turra o con la misma reivindicación, perdonad la falta de respeto con lo de turra, pues ya los medios no le encuentran a eso. Hay que sacar algo que realmente sea novedoso y que a los medios les interese. Entonces allí no estaban los medios. En la última vez que fuimos a entregar la firma para no sé qué decreto que estaba en ese momento firmando el PSOE con otros partidos y tal. Fuimos a la puerta del Congreso a manifestarnos, estaban todas las emisoras de televisión. Pero ayer nada, ayer la única cámara que había eran de los propios grupos que habían ido haciéndose su reportaje para colgarlo en las redes, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy importante, el tema de las pensiones dignas, que se nombró, pero bajo mi punto de vista no se nombró lo suficiente. Y os voy a poner una cosa que leí ayer en el periódico de Bilbao y decía, la mayoría de los emigrantes, que se supone que son los que nos están quitando el trabajo, pues la mayoría gana de media la tercera parte de lo que ganan los nacidos en Vizcaya, y la educación no logra ejercer de ascensor social para su hijo. Es decir, muy bien la enseñanza pública, muy bien el acceso de todo el mundo a la enseñanza pública, pero que eso sirva de algo, porque si nosotros metemos a la población inmigrante bajo la cautela de la enseñanza pública y la enseñanza pública no es capaz de provocar una progresión en el estado social de esos críos, pues apaga y vámonos. Si lo único que se limitan es a enseñarle euskera para que entiendan y ahí se queda todo, ¿no? Y esto en el caso de Vizcaya, ¿no? En el caso de otras comunidades, pues los tienen allí y no saben que son unas personas que vienen con una carencia y que hay que suplir esa carencia. No basta con enseñarle la enseñanza general básica, hay que enseñarle la enseñanza general básica y un poquito de más. Que todos queremos mucho a los inmigrantes, menos los hijos de puta que no los quieren, ¿vale? Pero, y yo como docente, bueno, como docente jubilado, pues me toca muchísimo las narices que mis compañeros, mis colegas, ¿no? Pues no se tomen el interés suficiente para estas personas que vienen como vienen, con una mano delante y otra detrás,
que lo único que crean que ellos se van a defender en el mundo aprendiendo español. No, hay que hacer lo que se decía antes, discriminación positiva. Pero discriminación positiva no solo en los trabajos, sino también en la formación. Y eso nosotros lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender porque es el futuro que traemos detrás. Y no podemos estar pensando en nosotros, sino pensando en lo que tenemos detrás, entre los cuales están nuestros propios hijos. Y ya está. Muy bien, Antonio quería hablar. Yo a veces discrepo un poco con mi amigo Pepe y ojalá discrepemos mucho tiempo más. Bueno, sí hay una cosa importante que dijo un compañero catalán, Franquesa, dijo concretamente que todavía no hemos sido capaces de convencer a los pensionistas del futuro. Y no hemos sido capaces porque, entre otras cosas, no hemos, ni siquiera con las pensiones ni con otras cosas, lo hemos conseguido que en la casa haya un diálogo y que la nueva generación acepte la experiencia de la anterior. Pero sí hay una cuestión que no hemos dicho, y es que ahora hay tantos trabajadores o más que en el baby boom cuando están. Y entonces ese es un elemento que no conocen la gente joven, porque desgraciadamente hace mucho tiempo han dicho que yo no voy a tener pensiones. Si se mantuviera la solidaridad intergeneracional, sí que pinta bien para que tengan su futuro, porque hoy hay bastantes cotizantes que llenan un poco la caja de las pensiones porque hay más. Pero lo triste del caso es que no están todos los cotizantes que debieran estar, porque desgraciadamente con la xenofobia muchos trabajadores inmigrantes trabajan en negro, porque no se les quiere admitir la plena ciudadanía como está. Si esas personas que están trabajando en negro lo hicieran de manera tendríamos casi probablemente 1 millón más de cotizantes. Aparte de eso, decía el compañero Franquesa que tenemos que plantear y hacer mensajes hacia afuera que lo que hemos venido consiguiendo, el movimiento pensionista, sirve, y que sirve si ellos se convencen de que puede haber también pensiones cuando ellos lleguen, la cuestión estaría menos negra de la que está. Insistamos, ellos parece que ya van consiguiendo que alguna gente joven toma conciencia de que puede intentar asegurarse, si no al 100%, con un porcentaje alto, las pensiones del futuro. ¿Alguien más? Bueno, yo simplemente lo único es matizar que bueno, que en cuanto la visión que tiene Pepe es legítima, claro, si digo que es legítima y tú no estás diciendo nada más que como lo viste. Lo único, por si sirve de excusa en cuanto a lo que es la organización del cortejo y todo, muchas veces nosotros somos precisamente los que decimos: no vayáis apalatonados, estiraros para que se haga la manifestación grande, no vayáis todos juntos, no es que rechacemos. Y en cuanto a lo del País Vasco, que de eso sí tengo conocimiento, estaban a la derecha de nosotros, fueron los últimos que llegaron, y nosotros habíamos quedado, los organizadores habíamos quedado, conforme vaya llegando la gente se va incorporando. Estaban allí a la derecha esperando que pasásemos los anteriores para incorporarse, no porque nadie estemos afectados, al revés, estaban cumpliendo lo que habíamos quedado. Fueron los últimos que llegaron porque, como decíamos, salen desde muy lejos y sus autobuses llegaron más tarde. Estaban allí a la derecha esperando que pasásemos los que ya habíamos llegado antes y nos habíamos formado y luego se incorporaron. Simplemente decir esas cosas que a lo mejor lo ves y te puede dar una impresión, pero por intentar decir por qué se producen a lo mejor esas distancias, o porque también otra cosa, es muy difícil. Nosotros, si observasteis los que acudimos y los que llevamos años haciendo unas manifestaciones de esas que luego toman esas dimensiones, que toma todo el Paseo del Prado y todo,
es muy difícil ordenarla. ¿Por qué? Porque necesitaría un servicio de orden casi militar. Y el único servicio de orden, por eso decía, los que habéis visto, el único servicio de orden que tenemos es para poder garantizar, por lo menos en la cabecera, que no se nos mete en la cabecera todo el mundo. Y se pone una cuerda, y si tiene... somos viejos y jubilados, si tienes a 50 trabajando allí en el servicio de orden, lo que necesitaría a lo mejor es 500 para el servicio de orden, y no los tenemos. La gente se va ordenando pues como se va ordenando. Era simplemente eso, porque por si sirve para dar explicación en cuanto al cortejo. El resto de tu visión la respeto y es tuya, o sea que no digo nada. En cuanto a, si queréis cambiamos de tema, al otro tema que decíamos que íbamos a tratar. Lo de la manifestación ya lo hemos dicho. Vamos a procurar que sea una manifestación masiva. Motivos hay. La manifestación que hubo ayer en el Palacio San Telmo respondía a la urgencia y a la gravedad del tema que ha salido a la luz de los fallos en las comunicaciones en el cáncer de mama. Sobre todo también por la gravedad. Ha salido a la luz y es escandaloso por la gravedad. Estamos hablando de cáncer donde siempre está demostrado y se nos ha dicho siempre que un tratamiento a tiempo, llegar a tiempo con un tratamiento puede ser crucial, puede salvar vidas, y resulta que nos enteramos de lo que no hemos enterado. Que ha habido diagnósticos que por lo que se ve lo llaman no concluyentes o sospechosos, diagnósticos de ese tipo, que lo que requieren es llamar a la paciente, hacer pruebas complementarias si es menester, y establecer una ruta, descartar o no descartar, y establecer una ruta de tratamiento. Algunas se han tirado un año y medio y 2 con ese diagnóstico, con esas pruebas ahí, y las pruebas quietas y sin nadie informarle. Imaginaros, ha podido haber de todos los casos de personas que afortunadamente ese diagnóstico no concluyente, pues no había ningún tumor maligno, y otras personas y otras mujeres que sí lo había. Y desafortunadamente le ha afectado muchísimo a su salud, han tenido que ser intervenidas y algunas otras han fallecido. Es muy grave. La manifestación, como decía, se hizo por la urgencia. La organizadora hablan de 20.000 personas en el Palacio San Telmo. Hemos visto vídeos y toda la explanada aquella, incluso los jardines de enfrente, estaba todo ocupado. La delegación del gobierno dice 8.000, esto es como siempre, lo de los datos, no merece la pena tampoco entrar en una guerra de eso, la delegación. En cualquier caso, la manifestación ha sido masiva y la exigencia está ahí. Lo que conviene ahora saber es varias cosas. Primera, yo creo que lo más importante es que nuestro gobierno, que el gobierno de la Junta de Andalucía nos diga de una vez qué ha pasado y por qué ha podido pasar. ¿Por qué? Muy importante, pues si no sabes lo que ha pasado, no vas a evitar nunca que te pueda seguir pasando. Ahora dice, bueno, un plan de choque. Esto ya del plan de choque ya es que suena a cachondeo. Van a hacer un plan de choque de contratación y no sé qué para hacer rápido las pruebas. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Desde cuándo viene pasando? No nos han dicho nada. Eso es lo más importante. Por supuesto que es importantísimo también el plan de choque, pero es que pueden ir las dos cosas paralelas. A ver si es que no podemos hacer nada más que una cosa y la otra no. Por supuesto que el plan de choque es importantísimo y hay que ponerlo en marcha cuanto antes y darle solución a esas personas, a esas mujeres con esos resultados sospechosos o no concluyentes que están esperando una solución. Eso es importantísimo, pero es que no nos han dicho qué pasa y qué medios, primero que ha fallado y qué medios van a poner para que no exista ese fallo. Alguna información sí tenemos, pero no de nuestro gobierno. Lo habéis visto ya y lo habéis leído en este fin de semana, ayer me parece, salió publicado en El País, que resulta que desde 2021 el que ahora está de presidente del Parlamento, ¿os acordáis que hace poco que
que compraron un sillón de 5.000 euros así para el presidente del Parlamento porque el que había no le gustaba. Bueno, el que no le gustaba el sillón del Parlamento de Andalucía y se ha comprado uno de 5.000 euros, ese era el consejero de Sanidad y de Salud en 2021. Y resulta que los mecanismos existentes en los hospitales, en los procesos de cribado de cáncer, los mecanismos existentes los anuló y los concedió. Hablan de una empresa japonesa y ojo, esa empresa japonesa subcontrató con otra empresa la información posterior que había que dar en eso. Y le dijeron, ojo, lo más importante, le dijeron a los profesionales del hospital que cambiaba el sistema, que ellos ya no tenían que informar. Un mecanismo que antes sí funcionaba cuando los profesionales del hospital eran los encargados de todo el proceso y darle continuación si había pruebas no concluyentes, si había pruebas sospechosas, continuar con la información a las mujeres y con las pruebas a las mujeres, porque hablaban de que la empresa subcontratada para la información lo iba a hacer de forma informática. Por eso decían que ha fallado la informática. No, ahí no ha fallado la informática, ahí ha fallado personas que tienen que poner en marcha eso. Y a ver que digan quiénes son, que ha fallado, porque si no, no le va a poder poner solución nunca. ¿Quién quita que no pueda fallar más? No solo eso, o quién quita que en otros procesos, que ya lo hemos dicho otras veces, lo peor de esto que ha pasado ahora y que está pasando ahora mismo en la sanidad pública andaluza es la ruptura en la confianza en el sistema que se va a producir. Y entonces eso es muy grave, eso es una carga de profundidad que se nos mete a todos internamente. Entonces, en todos los otros procesos preventivos de cribado de colon, de cribado de cuello de útero, se te queda ya siempre dentro la sospecha. Bueno, y si ha pasado en este, ¿qué mecanismos son los que hay en el otro para que no pase? Tendrán que saber y decirnos, de verdad, decirnos ya qué ha pasado. Y decirnos también, por supuesto, derivar, aunque para mí esa es la tercera parte y no es la más importante. Nadie se debe sentir satisfecho con el objetivo de que alguien asuma sus responsabilidades, pero por supuesto no hay ningún tema tan grave como esto que no consiga una solución total si alguien no asume también sus responsabilidades. A ver, el del sillón de los 5.000 euros, el del sillón del Parlamento, Jesús Aguirre, ¿lo reconocéis? ¿No? ¿Os acordáis? Tenéis la imagen. A ver qué explicación tiene y que asuma sus responsabilidades. Y si no es cierto que la información, ya digo, es de una investigación publicada en el diario El País, si no es cierto, esta mañana mismo, que salga y lo desmienta y le pida a él responsabilidad a quien está diciendo el mecanismo que puso él, el mecanismo que rompió, un mecanismo que venía funcionando y que rompió. Por eso cuando hablamos y decimos muchas veces, la privatización de servicios tan esenciales como la sanidad pública puede tener consecuencias graves para la salud de la ciudadanía. Algunas veces nos suena hueco, suenan palabras huecas. Fijaros que por desgracia estamos sufriendo las consecuencias de eso. Está aflorando una parte de esas consecuencias. Y el día 9, como decía, por favor, todo el que pueda, algunos a lo mejor pueden ir y dicen, mira, yo no me tengo que coordinar con vosotros, yo voy a ir a Jaén porque que tengo allí familia y me voy antes y me vengo después, o yo me voy con mi mujer y mi hijo que vamos a comer allí, pero que el día 9 vayamos a Jaén a manifestarnos todo el mundo por la defensa de la sanidad pública, por dignificar y de una vez acabar con las listas de espera en la sanidad pública andaluza, esas enormes listas de espera para que nos vea un especialista, para intervenciones quirúrgicas. Lista de espera no, porque no lo podemos llamar, pero demora injustificada y imposible en la atención primaria. Motivos hay para reclamar una sanidad pública, poner fin a la sanidad pública, para reclamar al gobierno de Moreno Bonilla lo mismo que reclamaban ayer. Allá reclamaban dignificar la sanidad pública y también le reclamaban
la dimisión, porque si esto es lo que son capaces de hacer en 7 años, después de 7 años gestionando la sanidad pública andaluza, lo que no merecen es seguirla gestionando. Eso le pedían ayer las mujeres, mayoritariamente, también hombres, pero mayoritariamente mujeres, en la explanada del Palacio de San Telmo, el Palacio de la Presidencia de la Junta de Andalucía, al presidente Bonilla. Eso le pedían: Bonilla, dimisión, asuma responsabilidades, ponga soluciones. Eso lo vamos a exigir el día 9 en Jaén. Ahora dejo por si queréis alguno o alguna a hablar, y si no, recordar eso. Si no, ahora voy a hacer un recordatorio de un acto que vamos a hacer el miércoles aquí en Linares. Si alguien quiere decir algo o hablar sobre la sanidad, la necesidad de la movilización, los casos que se están dando, cualquier cuestión. Pepe. Esto no es crítica, esto es referir. Mi esposa trabaja en la sanidad pública, precisamente en el servicio de documentación clínica, esto que se ha tocado y se ha dejado de tocar, y dice que lo que se comentaba el otro día allí en el departamento es que de dónde piensan sacar 65 radiólogos, porque es que no hay ni 65, ni 60, ni 30, ni 40, es que no hay radiólogos. No hay radiólogos, porque durante todo este tiempo pues se han ido yendo unos al extranjero, otros a otras comunidades, dando botes de una a otra. Entonces, esto de prometer que nos van a poner más radiólogos es escupir al cielo, ¿vale? O sea que el problema se las trae, porque dicen, no, vamos a contratar más radiólogos. La leche. Que la mayoría de los radiólogos lo que hace es que se pone su chiringuito en su casa, le cobra una pasta por hacerte el servicio y allí me la hacen todas. O muchos ya están en la empresa privada, que la empresa privada sobre todo lo que le vende a la Junta de Andalucía es aparataje tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos ahorrando dinero supuestamente para pagarle a otro. Pues, dinero que le paga a otro empleado aquí. Y está claro que la medida del anterior consejero de Sanidad, hoy ilustrísimo presidente del Consejo, fue una medida empresarial, una medida de gestión. Vamos a ahorrar. Él haría sus cuentas, dice, pues, entre llamadas, esto, la otra, pues todo eso, y luego canto yo que este año la Seguridad Social se ha ahorrado no sé cuánta dinero, sin explicar en qué, ¿no? Y ese es el problema, que está muy eso. Yo personalmente tengo una experiencia, ya la conté, yo tengo un cáncer de próstata, necesito sucesivas pruebas y tal, y una de las últimas que me hicieron, me la hicieron en otra, porque todas me las viene haciendo una clínica privada de Jaén, la Clínica Nevada, pero de pronto me mandaron al Cristo Rey, y el Cristo Rey ni se le ocurrió mirar las pruebas anteriores que yo tenía, y el informe que enviaron fue de acuerdo con lo que yo sacaba, y poco más o menos me decían que estaba invadido, ¿no? Cuando yo llegué al oncólogo y le di las notas, como tenía otras pruebas, pues directamente hizo así y miró las otras pruebas, dijo, si es que no podemos fiarnos, porque lo que te dan, pero claro, el mes que pasamos nosotros con esos resultados, para mí se quedan, y para mi mujer. Totalmente. A mí se me ha roto el coche, lo llevé al taller, y volviendo a mi casa se me volvió a romper. Pues yo ya no me atrevo a coger el coche ni para cruzar la calle. ¿Entendido? Pues con el coche bueno, pero con la sanidad manda huevo. Bueno, si alguien quiere decir, Antonio, ¿quiere decir algo? Pues mira, informar de una cosa, mirad. El Encuentro Democrático de Linares este miércoles se ha organizado en la Casa de la Cultura, como siempre. Miércoles, Antonio, sí, miércoles, a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, una charla, en este caso es una charla más formativa casi que otras veces,
algunas veces tiene más carácter cultural, en esta ocasión más formativa. Yo creo que tiene que estar interesante, os lo voy a mencionar. Es una charla sobre la empresa municipal de servicios que se ha creado y se ha aprobado en Linares, en el ayuntamiento, en el pleno del pasado jueves, el anterior. Este jueves no, el anterior, aprobó la creación de una empresa municipal de servicios pero ojo, una empresa municipal, una sociedad limitada, una empresa mercantil, no una empresa pública. Y precisamente para aclarar todas estas cuestiones, para aclarar la importancia que puede tener eso de cara a los ciudadanos y a los usuarios de Linares, la diferencia, por ejemplo, entre una empresa pública, como hay en algunos ayuntamientos, la empresa municipal, la MT, la empresa municipal para el transporte de los autobuses urbanos, una empresa pública, con carácter público, con control público. La diferencia de lo que se ha creado en Linares, una sociedad limitada, de carácter mercantil, pero para prestar unos servicios públicos, incluso también una tercera vía o las que existan. Yo tampoco soy un experto y asistiré precisamente porque me interesa irme enterando de las diferencias. Incluso lo que conocemos también, que existe en la mayoría de las administraciones públicas y en nuestros ayuntamientos, la subcontratación con una empresa, que esa ya sí que no tiene control ninguno, los ayuntamientos, la subcontratación de algunos servicios públicos, como el de limpieza de las calles y vías públicas, como el del agua mismo, como lo que sea. Explicar las diferencias, explicar lo que aquí se ha aprobado en el Pleno y qué importancia y qué repercusión puede tener en la ciudadanía. El miércoles es para explicar eso, la empresa municipal que se ha creado para servicios públicos. En principio se ha creado para acoger el servicio de limpieza de colegios públicos, el servicio de limpieza de colegios públicos y de locales municipales, limpieza locales municipales, para el servicio de grúa municipal y para los parkings que hasta ahora tuvieron subcontratados. La subcontrata, como era muy responsable y pagaba muy bien y pagaba todo muy bien, al final lo tuvo que asumir otra vez el ayuntamiento y ahora va a integrar los aparcamientos públicos que tiene ahora mismo en su gestión, la tiene el ayuntamiento, lo va a pasar a esta empresa pública. Será a cargo, pero ya le digo, es un debate. Lo introducirá el debate y será a cargo de Luis Segura y creo que puede estar interesante. Invitados e invitadas, quedáis todas. ¿De acuerdo? ¿Algo más que decir? Pues, ojo, llamamiento, irlo hablando con la familia, irlo hablando con los amigos, irlo hablando en la plaza de bastos, irlo hablando por las calles, con los vecinos. El día 9 de diciembre, domingo, hay una manifestación en Jaén. Esperemos que la provincia de Jaén, con los problemas que tiene, los problemas que tiene con el hospital de Úbeda, los problemas que tiene con el hospital de Cazorla, los problemas que tenemos con las listas de espera, con la falta de especialistas, que hable alto y claro la provincia de Jaén, que no seamos tan dóciles, que estemos toda la provincia allí el domingo a las 12 de la mañana en Jaén, manifestación, exigiendo al gobierno de Moreno Bonilla que acabe con la precarización y que acabe con el deterioro de la sanidad pública andaluza. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias, compañeras y compañeros.